profe ahí con más hacia abajo. la profe nueva. No la Jamie. dejes subir, porque es que si la dejas subir, entonces por eso es que se dobla, se está doblando. Sácala toda otra vez. Ay, es que tengo que trabarlas. Sí. Perdón, Uy. un momento. No estornude, no estornude. Cálmate. Respira profundo. Hay voluntario para dar respiración boca a boca. Oiga, que el voluntario para que le dé respiración boca a boca. No ¿Ya llore. llegan los de la reunión? No ¿No llore hay que reunión hoy? a mí me hicieron llorar. No, no hay reunión. No. La reunión. ¿No es que la aplazaron? Ustedes. No. Por eso, hay reuniones con los de cuarto semestre, los de cuarto semestre. Y entonces, ¿a qué hora Saluda a la cámara, profe. A los de cuarto. ¿Pero a qué horas es? De las 8 nacional. Jefe Jamie, saluda a la cámara. Eso. Acá. Vas ahí en YouTube, Sí. en Facebook, en WhatsApp, Line, No, mejor dicho, En vaya, todas. publíquelo en todos lados, en mío. todas las redes sociales. Le damos la publicidad a la algoforeros. Pero no la dobló. Sí. Necesita un voluntario, ¿se la paso yo? Está torturada. No. No lloren esa cobarde. No llore. Quiere que me va a hacer llorar. Ay, qué pecado, no es Llora, El último intento. Porque la pasar por la otra. Mira, a ver, pero no va a torturar ahí. llora. ¿Por qué llorando? Ay, ay, me la conciencia. Ay, sí, mijita, suave. Segundo, tercero. Suave, Nicanor. Ahí sí. Pásala Ay, rápido. pues, Pásala. A los hombres les queda más fácil pasarla que a las Es que mujeres. uno no. Cuando la sientas en la garganta, pasa saliva. Cálmate, pasa saliva. Pasa saliva, pasa saliva, pasa saliva, pasa saliva, pasa saliva, pasa saliva. No sé Mira cómo es. las guías, mira las guías. Me vomita. Pasa saliva. Ya, listo. Ya llegamos, ¿listo? Listo, ya murió. Ahora jálasela. Uy. Ahora podemos Toca cuando le internen el aire. Porque